Bueno, bienvenido. Capítulo número 6 del Secadero, segunda parte del Ermitaño. Hoy sí que hay tela para cortar, pero para rato. Antes de empezar, no se olviden suscribirse, dejar el like, activar la campanita, comenten que nosotros siempre respondemos en todas las redes y voy a hacer la presentación. Tenemos a Jero, biotecnólogo, trabajando para Ermitaño SIT, y a Guille, cofundador de Ermitaño SIT. Ya tuvimos a tu hermano y a Juano en el programa pasado. Hoy ya arrancamos con los otros dos integrantes que nos habían quedado afuera. Así que voy primero con Guille, te voy a preguntar cómo te acercaste al cannabis. ¿Cuál fue tu primera conexión? ¿A través de tu hermano? ¿Lo probaste por otro lado? Bueno, el cannabis en sí empezó en mi vida cuando tenía 24 años. O sea, lo conocí gracias a Emma, mi hermano, que bueno, un poco me inició con el tema, este mundo de la planta, que en un principio fue como la planta santa para mí, en una experiencia donde fumo por primera vez y revolucionó todo lo que es mi vida en sí. Fue algo, un encuentro con la María. Entonces, bueno, gracias a la planta empecé a entender muchas cosas en mí, procesos que fui entendiendo de la vida, y más allá después me empecé a integrar mucho más en conocer la planta, donde empezamos con mi hermano a recibir semillas de algunos lados, de Europa más que nada conseguíamos, y ahí fue la búsqueda en encontrar la planta para nosotros, para decir, che, esto es a lo que nos queremos dedicar, a lo que fuimos buenos. Claro, empezar a buscar el inicio de lo que es el proyecto hoy en día. Claro, sí, en principio fue un uso lúdico, un uso recreativo y medicinal. Tanto Y una búsqueda personal, imagino. Sí, sí, fue una búsqueda personal en el cual me dio, como le explicaba hoy a los chicos, un tiempo para uno, relajarse, ponerse a pensar, darse un tiempo. Entonces ahí yo encontré lo magnífico de la planta. La conexión que yo tuve con, con la María fue eso. Y desde ahí empezamos a decir, che, hay genéticas, antes era el prensado, fue con lo que uno se inició. Y Yo inicié cuando tenía 24 años y lo primero que fumé, un ya fue prensado. de más chico, no, de más chico probé lo que era el prensado, no me llamó mucho la atención, ya después de grande, cuando adquiero el primer coco, el primer cogollo, pues decir, che, ¿esto qué es? Esto de otro planeta. Sí, es totalmente diferente. Fue magnífico, o sea, verde, olor, sabor, tanto también el El pegue. pegue, no hay dolor de cabeza ni dolor de No ojo. había, claro, es como tomarte un buen vino o tomarte un buen licor o Sí, una son buena bebida. dos universos diferentes. Totalmente, no tenés resaca, te sentís bien, al otro día te sentís relajado, te sentís con toda la energía. Entonces, bueno, ahí empezó la búsqueda, decir, che, ¿por qué si y además otra cosa, que la conexión con la planta. ¿La sentiste desde chico porque te acostumbraste a cultivar tomate, lo que sea? No, yo no. Mi primer conexión con el mundo de las plantas fue con el cannabis. Entonces de ahí entendí que había una conexión y digo, che, a mí me sale bien esto. Se me dio hacerlo y se me daba naturalmente y me salía y bueno, ahí empezó la búsqueda. Y arrancaron. ¿Estabas trabajando en Córdoba con él o vos trabajabas acá por tu No, parte? no, yo particularmente siempre me dediqué a otra cosa. Yo soy productor de seguros, trabajo de eso, pero a la vez como hobby siempre mantuve lo que es el cultivo. Eh, Siempre tuve mi indoor, mi carpa y en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones para poder dárselo y que salga algo lindo, algo bueno. Eh, y mi hermano estaba en Córdoba y más allá de eso uno se dedicaba cada uno en su lugar. O sea, habíamos obtenido algunas semillas, en esa época era muy complicado eh, traer genéticas porque Sí, conseguir variedades ya de por era muy sí era difícil complicado. y ahí cuando se nos prende la lamparita, che, loco, con todo lo que venimos leyendo, lo que venimos nutriéndonos, con lo poco que había, que en esa época era Cannabis Café, Sí, un blog. un blog, un blog que ahí nos intercambiamos toda la información o también empezamos con, se los recomiendo a todo el mundo, al que se inicia es Cannabis Indoor, tú tienes la llave, es un video de 4 horas, 2 horas surgen de lo que es todo un tema de activismo del cannabis que se da en España,
Eh, y después tenés 2 horas de cultivo. Y eso es una puerta muy grande para que, por lo menos en esa época, hoy, como hablábamos, hoy hay mucha más Sí, información. hay información para rato. También la Biblia del cultivador, que La viene Biblia del de Jorge cultivador, Cervantes de aquella época, donde terrible, hasta te exacto. daban consejos de, partiendo de la ilegalidad, ¿no? De tener que cultivar en la ilegalidad, porque ni allá ni acá Los era cultivos de legal. guerrilla. eh, los preventivos que vos tenías que tener si vivías en tal zona de la ciudad, si vivías en tal zona de qué, cómo prevenir que los vecinos no te molesten, cómo hacer por los olores y toda Era la... fantástico, era O lo que le sea, pasaba. había una data que nosotros hoy en día no la necesitamos tanto, pero que... No, hoy hay otra apertura. Lo que pasa es que, bueno, en esa época uno tenía que andar cuidándose mucho. Y sí, 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 porque era totalmente ilegal, vivíamos... Ilegal y era muy mal visto. Contame, ¿cómo fue el cruce de información de haber trabajado en diferido, ¿no? Porque tu hermano estaba en Córdoba, vos estabas acá, y en la búsqueda de las semillas, cada uno iba obteniendo resultados diferentes y tenía que ir transmitiéndose, che, a mí me salió tal cosa de esta forma, yo lo hice así. Y eran cultivos diferentes, porque él estando en la montaña, adquiriendo una experiencia en lo que es el cultivo de los cerros, del ambiente que está ahí, que es diferente. Y yo siempre me dediqué más a lo que era indoor. O sea, como no tenía mucho espacio físico para poder hacerlo, siempre me dediqué al indoor. Siempre tuve mi carpa, siempre en búsqueda de mejorar lo que es el ambiente, de luces, del aire acondicionado, que uno en esa época también Y costaba que hoy es una herramienta fundamental para la persona que hace fundamental. indoor. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasaba? Él tenía sus genéticas o pedíamos en conjunto, porque cuando hacíamos un pedido, generalmente Pedían para los dos. pedíamos para los dos, o él también, al estar muy adentrado en el mundo canábico, lo que tenía era mucha gente que le traía genéticas o fue experimentando de otra manera. Yo, una de las primeras genéticas que obtengo son de allá de Europa, como te comentaba hoy, y después dije, che, bueno, tenemos que hacer nuestra semilla. Yo partí con una nepalesa, una Nepal Highland de Tropical, no, sí, de Tropical Seed, creo que era de Tropical Seed. Y con una Cream Caramel también de Sensi, si no me equivoco. Y bueno, tuve siempre la suerte bueno, compraba siempre regulares, con la idea ya de lo que había leído para poder cruzar las genéticas, para poder cruzar las plantas. Y decir, che, bueno, empiezo a sacar mis primeras semillas con no mucho conocimiento, sino con el que había en su momento. Che, tenés un macho, tenés una hembra. El conocimiento suficiente como para poder recrear una semilla. Exacto. Y bueno, ahí empezó todo. Saqué mis primeras semillas con muy buen resultado, siempre siendo regulares, o sea, siempre imaginando esto de hacerlas feminizadas y todo, en el cual llevaba un proceso, pero nunca lo podía realizar porque, bueno, me manejaba solamente con regulares y más allá de que había leído de todas las técnicas para poder feminizarlas, no tenía la estructura o el lugar para hacerlo. Más que nada porque uno siempre buscaba para fumar también, entonces Sí, entonces tenías que empezar a valorar, ¿me dejo para fumar o hago la reversión de género? claro, era decir, bueno, este cultivo me lo dejo para hacer semillas y no fumo, o sea, Y un poco va por ahí, porque encima en esa época vos me dijiste que las semillas venían de afuera, no había mucha elección, lo que había o iba destinado al estudio y a la recreación de semillas o iba destinado a fumar. exacto. Entonces, bueno, Muchas opciones no había. claro, una de mis primeras cruzas fueron por ahí, con unas regulares. Después obtuve otras genéticas automáticas, por ahí vas juntando gente. También ahí en Cannabis Café tuve la suerte de conectar con gente de España que me mandaba semillas. Conseguí una Rudelaris en un momento pura, la crucé con otra automática y ahí empezó toda la historia. Empezamos, bueno, después con el tiempo, Emma se vuelve de Córdoba, ya también con su conocimiento, con sus técnicas, mucho más avanzado en algunas cuestiones por el hecho que él siempre se dedicó más a full que yo. Yo hoy en día creo que también estoy más metido porque es un proyecto que tenemos con los chicos y que le queremos meter para adelante. Y bueno, cuando nos juntamos con ellos dijimos, che, mirá, tenemos esto para arrancar. Y ahí empezamos con los permisos, con INASE, con todo el proyecto.
Y bueno, nos empezamos a dedicar, más que nada cuando nos encontramos con ellos, que son los profesionales, la tienen más clara por ahí en algunos aspectos que nosotros, y bueno, estamos metiendo para adelante hoy en día. Me parece excelente eh, que los dos por separado retraten exactamente lo mismo en el tema de decir, bueno, nosotros empezamos a avanzar cuando apareció Juano, cuando apareció Jero y empezamos a darle una forma, una estructura un poco más profesional, más técnica, más detallada, que ustedes se la podrían haber dado en la extensión del tiempo, porque hay cultivadores que iniciaron así y llegan a grandes resultados sin tener técnicos adentro, pero hoy en día es como que la incorporación de tener una persona especializada con la vorágine del día a día es mucho más sencilla, mucho más simple. ¿Cómo te viste con respecto a esto de incorporar gente especializada que entre adentro, que valga la redundancia, del laburo que ustedes venían haciendo? Porque entiendo que hay que dejar entrar en un círculo bastante íntimo que es, toma, esta es mi planta, es lo que estuve laburando durante X años. Sí, no, o sea, primero era necesario. Yo creo que en algún punto tener gente con mucha idoneidad y mucha información y que han estudiado, obviamente, nos da un batacazo de información que a nosotros nos hace falta a veces. Y, y además también otra cosa que más por lo profesional, la parte humana, que nos encontramos con gente muy buena, con gente de muchos valores, eh, que hoy en día conformamos como una hermandad, nos conformamos como los ermitaños, somos bastante parecidos en muchos aspectos y bueno, eso nos dio un empuje que vos decís, che, no es solamente lo profesional, sino que también la parte humana. Claro, podemos compartir más allá Mucho más, sí. del proyecto y no se queda ahí. No solamente se quedan en los cerebros que tienen, porque tanto Juano como Jero, la verdad que son terribles, son inmensos. Eso también es un provecho para el proyecto, porque si vos podés compartir por afuera también la creatividad de después de decir, ¿te acuerdas lo que hablamos? Y los valores, claro, exactamente. O sea, estamos hablando de que yo soy el más grande. Yo soy la mamá La mamá del grupo. del grupo. Los valores humanos que se nos han dado y la complicidad que tenemos, o entendernos en ciertas circunstancias, no tenemos por ahí unos chispazos o roces grandes, simplemente se habla todo, o sea, hay un entendimiento en el grupo que está muy bueno y la fluidez se dio, de hecho ya se dio. O sea, obviamente cuando Emma me dice, che, mirá, vamos a armar, éramos mucho más antes cuando empezamos Ermitaños, y después en el camino algunos se quedaron, pero todo por un tema de tiempo, ¿no? Y que hoy también nos acontece este tema de la legalidad y en su momento cuando se dio todo, se abrió, Emma dijo, che, loco, tenemos que hacer algo. Y sí, vamos a darle para adelante. Y bueno, nos juntamos nosotros cuatro, quedamos nosotros cuatro y bueno, hoy en día le seguimos metiendo con toda la fuerza. Me parece excelente. Nosotros seguimos bastante de cerca el laburo que están haciendo y cada vez que vienen es una sorpresa ver cómo abren la cajita de Pandora, a ver qué sale de ahí, porque salen unas cosas que son tremendas. Hemos probado, si mal no recuerdo, alguna de las cosechas de su genética propia y después todo lo que traen es como Muy lindo. excelente. Cada vez es la cajita de Pandora de cuando vienen los chicos de Ermitario a ver qué novedad me traen para el paladar. Hecho con amor. Sí, se renota, eso se nota seguro. Ahora paso a Jero, la parte técnica del programa. A hablar un poco de genética, que ya estuvimos hablando con Juan el otro día, pero ahora vamos a profundizar un poquito más en todo este tema. Antes preguntándote sobre lo que ya habíamos hablado un poquito en el comedor, de cómo fue tu acercamiento, tu conexión con el cannabis, si fue antes, después de empezar a estudiar biotecnología, y cómo lo llevaste. Buenas. Bueno, mira, en realidad de bastante grande arranqué, no sé, hoy en día hará 7 años más o menos. Pero yo estudié la carrera por otra cosa, en realidad me gustaba mucho la salud, la medicina, pero me gustaba como un poquito el detrás de escena. Y bueno, en su momento encontré esta carrera que me interesó, que bueno, se estudiaba en Rosario también, yo soy de San Nicolás. Así que bueno, me quedaba más o menos cerquita, vine para estudiar para acá. Y no, me recibí, en realidad siempre trabajé en otras cosas, más que nada en desarrollo, en investigación con hongos. Y el cannabis me llegó
creo que yo pasé unos tiempos bastante complicados, personales, qué sé yo, estuve bastante mal. Y bueno, en ese momento había tomado una medicación, viste que obviamente salí, mejoré, qué sé yo. Pero bueno, después de eso probé el cannabis por primera vez, que también o entre amigos, también con Emma. Emma yo tenía mi amigo de la infancia, íbamos a la escuela juntos, a la primaria, digamos. Y nos reencontramos de grande porque hubo un tiempo que no nos habíamos visto. Y bueno, che, probá esto, a ver. Y bueno, yo venía saliendo de eso que por primera vez también había experimentado un poquito esas cuestiones más psicoactivas, si se quiere, o sea, o sustancias que en definitiva te modifican, ¿sabes? De cómo pensás o de cómo te sentís. Y, y bueno, el cannabis me encantó, me hizo sentir muy bien enseguida, me fue mucho más natural, digamos, la incorporación, digamos, todo el efecto que tuvo en el cuerpo, en la mente, en el estado de ánimo. Obviamente lo fui conociendo muy a poquito, muy paulatino. eh, pero en realidad fue una cosa novedosa para mí, digamos, no me había relacionado con el cannabis de más chico, salvo alguna cuestión social, viste, muy puntual, pero nunca me había metido de lleno, o sea, la carrera en realidad nunca la había relacionado por ese lado. Pero bueno, cuando me llegó, eh, empecé a investigar, empecé a buscar más información, o sea, ya tenía por ahí ese conocimiento más técnico, genérico, digamos, de biología o de química. Y, y bueno, entonces cuando iba leyendo me iba entusiasmando. Emma particularmente fue el que primero me enseñó a cultivar. Enseguida que probé me gustó empezar a cultivar, digamos, me gustaba tener yo mi propia planta. Eso me parecía algo increíble, digamos, de que lo que me estaba haciendo tan bien lo podía tener en mi casa, tener una planta, la cuidaba yo, la veía crecer, digamos. Eso siempre me encantó también de lo que había estudiado, digamos, la vida, los vivos, y trabajar con eso. Y bueno, empecé con una cajita de cartón, con una lucecita chiquitita. Emma me dio los primeros esquejitos. Y bueno, fue apasionante. O sea, en ese interín fui aprendiendo, me juntaba con Emma que me iba explicando. O sea, la base del cultivo también la aprendí ahí. Muy parecido a lo que decía Guille también, como que me fui conectando en general con las plantas también, o sea, como puerta, si se quiere, de cannabis. Si bien, obviamente que siempre me gustaba todo, pero empecé a tener huerta, ¿viste? Tenemos un montón de plantas en mi casa. Como que fue muy amplio el horizonte, digamos, que me abrió el aprender a cultivar. Sí, es como, voy a hacer una referencia que siempre dicen que el cannabis es la puerta para otras drogas. Yo creo que para los que consumieron por primera vez el cannabis y se dedican, ¿no?, a cultivar, el cannabis es la puerta a otras plantas, que es una diferencia muy grande, porque hay gente que dice, pero yo sí puedo cultivar este cannabis, la lechuga, el tomate y el pepino y el zapallo que está en el vivero cuando voy a comprar la melaza, también lo puedo hacer. Sí, lleva lo mismo. Tiene otra vuelta de rosca, pero y me parece súper importante porque no sos la primera persona que me dice, yo después de cultivar cannabis me puse una huerta y estoy haciendo tal cosa aparte. Me parece genial, es como la puerta a abrirte con los aspectos naturales del crecimiento de la planta, no solamente de esa, porque frutos hay un montón para elegir. Pero justamente, bueno, esta es la que nos hizo bien en algún punto del camino y dijimos, bueno, vamos por esto. A nivel técnico del tema de las plantas, ¿cómo se empieza eh, una genética? O sea, ¿cómo elijo a mis parentales y cómo empiezo a hacer esos cruces? ¿Cómo son esos cruces a nivel genético? ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que no destaca? Eso es lo primero que quiero preguntar, como para que la gente que lo va a ver diga, yo el día de mañana que quiero hacer un cruce, ya sé que es macho con hembra, pero todavía no sé si tirar al tuntún un macho de esto o un macho del otro. Entonces está bueno preguntar a nivel técnico qué tipo de macho, qué tipo de hembra, por qué empezar con esto y no renegar con esto otro. Bueno, lo primero que te tenés que establecer es un objetivo, digamos, qué es lo que vos querés lograr, qué estás buscando. O sea, una vez que te planteas eso, tenés que, bueno, de qué disponés también. Supongamos que disponés, vamos a hablar de las cuestiones ideales, de las plantas ideales. A vos te gustó esta planta por tal característica y esta otra planta por tal característica. Bueno, a partir de ahí, vos, bueno, las quiero combinar. Quiero crear una planta que tenga cierta característica de esta planta y cierta característica de esta otra planta. Para eso, bueno, por ahí hay que
hay que ir con algunos conceptos que tienen que ver con que en la célula los genes están de a pares, ¿sí? Ese par de genes que tiene la célula viene una parte materna y una parte paterna. O sea, ahí se combinan cuando se produce la polinización, se combinan, entonces dan un nuevo organismo que tiene dos genes. ¿Cómo son esos genes uno con respecto al otro? Que se les llama alelos. O sea, los alelos son las distintas formas que puede tener un gen, no son distintas formas. Bueno, ¿cómo son esos alelos entre sí? Si son iguales, si son diferentes, si uno tiene dominancia sobre otro. Todo eso va después a establecer cómo va a ser el resultado de un cierto cruce. Entonces, supongamos que vos partís de una madre. Vamos a hablar de una característica puntual para que sea más claro. Por ejemplo, del color de las hojas. Vamos a hablar. O sea, una madre tiene un color de las hojas verde y el padre tiene color de hojas violeta. Bueno, que a vos te interesa particularmente que tenga un color verde, vamos a decir, para que sea más sencillo. Querés que tenga un color verde, pero otras características de las plantas te interesa que pasen, por eso la estás eligiendo, digamos. O sea, a esa violeta, digo, el que tiene hojas violetas, la está eligiendo por otra característica. Claro, que es la característica del color de la madre, pero que por ahí querés el olor o el gusto del padre. Claro, ponele. Ese es el objetivo que vos te planteaste a la hora de hacer ese cruzamiento. Para entender cómo se da ese cruzamiento, lo ideal sería siempre partir de parentales que ya tengan una cierta estabilidad, o sea que por lo menos para esa característica que vos estás hablando, sean estables. O sea, que sean estables estos dos alelos que decimos que cada planta tiene, o sea, no solo de la que estamos hablando del resultado de cruzamiento, sino cada uno de esos parentales también tienen dos. Claro, vamos a llamar que la madre tiene, para que las hojas den verde, es homocigota para color de hoja verde. Que quiere decir que esos dos alelos que tienen esos dos genes para esa característica son iguales. ¿Sí? Los dos van a codificar para un color verde de hoja. Y el padre, por tener hojas violetas, los dos van a codificar para hojas violetas. O sea, las dos plantas son homocigotas. Para las características que nosotros buscamos. Tal cual. O sea, que sea estable también es como un concepto muy grande, pero en definitiva vos decís, bueno, esta planta es estable en esta característica. ¿Sí? En el color de hoja esta planta es estable. Y esta también. Las dos con su color de hoja particular. ¿Qué pasa? Cuando se van a cruzar, entendiendo de nuevo que son las dos homocigotas, o sea, cada uno tiene sus dos alelos iguales, cada uno con su respectiva característica, la planta madre siempre va a dar el alelo de color verde, porque es lo único que tiene. La planta padre va a dar siempre el color del alelo violeta, de nuevo porque es lo único que tiene. ¿Qué pasa? En la progenie, o sea, ese primer resultado de un cruce de dos plantas que son de diferentes genéticas, o sea que estamos hablando de crear un híbrido F1 porque es la primer filial, la primer generación de ese cruce. El primer hijo. ¿Ahí qué va a pasar? Ahí lo que se da es que vos vas a ver cuál de esos genes, cuál de esos alelos se expresa. ¿Sí? Ponele, si vos la F1 son todas plantas verdes, por más que pongas 1.000.000 de plantas, salen todas con hojas verdes, y vos decís, pero ¿dónde está el color violeta que yo crucé del padre? Si me dieron todas las plantas verdes. Bueno, ahí hay algo que se da entre dos alelos, que es que uno sea dominante sobre el otro. ¿Sí? En ese caso el color verde termina siendo dominante sobre el violeta. Entonces toda la F1, toda esa primera generación, va a dar plantas de color hoja verde. Pero en realidad en sus genes lleva el color violeta. Claro. O sea, en todos sus genes lleva. O sea que por más que los alelos sean homocigotas, en los dos siempre hay uno que es más dominante. Y que va a dar una expresión mayor, digamos, no completa, o sea, pero sí mayor. Siempre simplificándolo, en realidad no siempre es así, o sea, hay otros fenómenos que se dan. O sea, acá estamos hablando de un caso idílico, muy simplificado, en el que primero las dos plantas son homocigotas, una es homocigota dominante, ya tiene los dos genes dominantes que serían verdes, y la otra es homocigota recesivo, tiene los dos genes recesivos que son los violetas, y se combinan y sus características dependen solamente de esos genes. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar que la dominancia no sea completa. O sea, ¿qué quiere decir que no sea completa? Que no se expresa uno o el otro, sino que se expresa como una combinación de las dos. Por ahí en el color es medio difícil de ver, pero por ahí con otras características es más fácil ver una combinación. Pero después otra cosa que puede pasar es que se expresen las dos. Por ejemplo, que una parte de la hoja sea verde y la otra parte sea violeta. O sea, estamos hablando de ejemplo, ¿no? Esos son otros términos que se llaman codominancia, dominancia incompleta. A veces hay cuestiones que otro gen diferente, que el hecho que haya segregado otro gen, afecta
al color también. O sea, por más que esté ese dominante y recesivo, da otra cosa porque otro gen está alterando. O sea, esto lo digo porque es por ahí muy complejo y lo que estamos describiendo Hilando es algo muy Sí, simplificado. sí, sí, sí. Pero bueno, en este ejemplo que estamos describiendo, esa F1, entonces van a ser todas plantas con hojas verdes. Entonces, eso sería el fenotipo, lo que uno ve, lo observable. Pero en realidad su genotipo tiene el gen Claro, de tiene color la violeta. información guardada del padre que no expresó. Tal cual. Si vos a ese F1 lo cruzás por sí mismo, o sea, haces F1 por F1, F1. dos hermanas, en ese F2 te van a aparecer plantas con color violeta. Como que eso así, como si saltara. Claro, la mayoría van a ser de color verde las hojas. ¿Por qué? Porque ya sea que se combinaron, o sea, las F1 entonces eran todas heterocigotas, porque combinaron un gen dominante de la madre y un gen recesivo del padre. O sea, todas las plantas son heterocigotas, tienen un alelo de uno y un alelo de otro. Entonces vos al combinar, eso es una combinatoria, digamos, o sea, combina un dominante con el otro dominante, da color verde. Un dominante con el otro recesivo, da color verde. Un recesivo con el otro dominante, da color verde. Un recesivo con otro recesivo, da color violeta. O sea, de 4, o sea, eso es Uno. no son 4 plantas, sino Sí, sí, sí. en una proporción, en una población. Claro, en la relación de 4, 3-1 van a expresar el fenotipo verde y 1 el fenotipo violeta. Con este ejemplo, o sea, va con cualquier característica que uno quiera pero es combinar para y crear. entenderla cómo se van a expresar las plantas en la F1 con sus expresiones dominantes y cómo en las F2 vamos a tener expresiones recesivas en cierta parte de la población. Exactamente, o sea, de nuevo partiendo de homocigotas dominantes y recesivas como parentales. Después también depende de qué buscás. Si vos crees que la planta tenga hojas verdes, bueno, trabajás con la F1 principalmente. Por ahí desde la F1 haces un retrocruce, o sea, la cruzás con su madre, que era la que tenía las hojas verdes, que es la que te interesa, y ahí la vas estabilizando. O sea, la cruzás, obtenés un primer resultado que un BC1 se suele llamar, como backcross 1, o sea, es la primer filial después de un retrocruce. Ahí la vas estabilizando, o sea, cruzándola por el parental que más te importa que tenga sus características. Imagínate, vos al principio cuando combinás dos plantas, si se quiere tenés un 50 y 50, pero vos querés que sea más parecida a la madre, entonces reforzando ese retrocruce, ¿sí? le vas eligiendo y estabilizando otras características también, y esa la volvés homocigota. O sea, obviamente tenés que en ese proceso haberle dado algo del padre también, sino para que la cruzaste, digamos, si no te Claro, voy a porque quedar si la fuera madre. solamente madre por madre, que hay casos donde se hace ese tipo de juego de cruzar una planta por una planta misma para reforzar un gen y después también empezar a laburar. Eso es otra estrategia para estabilizar. Y acá estamos hablando de mantener un gen que es dominante. Si vos querés el violeta, que era el recesivo, siempre te tenés que ir hasta la generación 2 y ahí podés hacer un retrocruce con el Y padre. ahí es donde haces el retrocruce para estabilizar, no lo vas a hacer con la madre, lo vas a hacer con el padre porque necesitas los dos con el que tiene el recesivo. Bien. Y ahí de nuevo, eso te va a dar un primer retrocruce. A ese retrocruce lo tenés que cruzar por sí mismo y obtener como una F2 del retrocruce. Y sobre ese retrocruce volvés al parental de nuevo que tenía el recesivo. O sea, eso depende de qué característica vos le quieras dar. Si una que tiene un comportamiento dominante, uno que tiene un comportamiento recesivo. Las dominantes son más fáciles de trabajar. Sí, me imagino que cuando haces el F2 o ya directamente desde el F1, no, eso te lo voy a preguntar ahora, pero ya me imagino que agarrando un F2 de un gen dominante lo haces un retrocruce con su madre y ya ese gen ya lo dejas súper clavado ahí. Sí, ahí, en realidad, sí, siempre que es heterocigota, o sea, vos tenés que hacer por lo menos dos ciclos para asegurarte que no sean heterocigotas. Porque si en el segundo ciclo aparece una proporción muy pequeña, como esta que hablamos ahora, de recesivo, quiere decir que el heterocigota estaba en el ciclo anterior. Claro, ¿sí? es solamente para asegurarte que no haya ese gen ahí. Exacto. Y al mismo tiempo eso lo estás haciendo para una característica. O sea, uno trata de contemplar varias, pero vos cuando te pones un objetivo, obviamente que partís de plantas que ya tengan una estructura y que, o sea, que te guste la planta. No planteas de un palito nomás y que solo tiene olor a limón, digamos. O sea, en general partís de la planta que más te guste. Y bueno, y así vas trabajándola y estabilizándola. Después por ahí hay otras estrategias que te conviene hacer, que son más la endogamia, o sea, cruzarla por su propia...
Eso estamos hablando cuando trabajamos con plantas regulares siempre, o sea, todavía estamos hablando, no hicimos ningún proceso de autopolinización, No, todavía de estamos, STS, digamos, todavía nada. estamos ahí. Pero también para estabilizar se puede hacer endogamia. O sea, si ese parental vos lo querés estabilizar antes de hacer una F1, antes de hacer un híbrido, o si tenés macho y hembra, o sea, si las tenés en versión regular esa semilla, la vas seleccionando durante varios ciclos, o sea, cruzándola por sí misma y seleccionando todas las otras características que te interesen hasta hacerla estable. ¿Sí? Lo mismo, o sea, con esos conceptos de observar cuando es recesivo, cuando aparecen ciertas características, cuando no, en qué porcentaje de esa población aparecen esas características, eso te va dando una idea de si el gen era dominante o era recesivo y cómo es el genotipo de la planta. De nuevo, el fenotipo es lo que observamos, pero el genotipo es realmente cómo es la composición Claro, esta es genética. información que vos vas a poder usar después para estabilizar esas características que vos ya sabes si eran recesivas, dominantes, ya sabes cómo las vas a cruzar y con quién las tenés que cruzar para que ese gen que vos querés que aparezca, ya sea recesivo o dominante, quede en el lugar donde tiene que quedar. Bien. Y la última duda que me había quedado de la charla con Juano es el tema de la semilla, que no llegué a preguntarle cómo es el proceso para hacer una semilla. Como ya tengo mi gen estabilizado, ya sé que todas las plantas me van a dar así. ¿Cómo hago yo para que esa planta me dé semillas para hacer más plantas de esa misma? Bueno, si vos ya tenés el resultado final, ahí lo que se suele hacer, o sea, si vos ya tenés una planta estable, de nuevo, volvemos a que sea homocigota en las características que te interesa, la podés cruzar por sí misma, o sea, hacer una autopolinización y ahí generalmente haces una reversión para trabajar con plantas feminizadas. Ahí podés hacer lo que se llama S1, ¿sí? O sea, una planta la clonás con un esqueje, y a ese esqueje lo revertís, o sea, lo revertís aplicando STS, se suele usar, es lo más común, que eso lo que hace es que la planta para dar flor femenina trabaja con una hormona que produce la planta que es el etileno, que necesita ese etileno para desarrollar la flor femenina, y el STS es como que bloquea los receptores de etileno en la planta, entonces no puede llegar la señal de esa hormona y no puede desarrollar la flor femenina, entonces empieza a producir polen. Ese polen tiene exactamente la misma composición genética que la madre, o sea que el óvulo en realidad que produce la hembra, el clon. Entonces vos al autopolinizar, ya una vez con la planta estable, obtenés una lotería de semillas que son feminizadas y ya tienen las características constantes. Claro, son constantes porque vos ya partís de homocigota. O sea, Claro. pero primero la laburaste esa planta, ya te digo, sea con híbrido, sea con endogamia, o sea, depende de los objetivos, ¿no? Y de qué partís. Pero eso sería como un paso final. O sea, si bien se puede usar también para estabilizar y generar un parental, la autopolinización, pero vos al trabajar solo con hembras, digamos, te perdés todo el pool genético del macho. O sea, en general los machos cuando vos trabajás con machos crecen más rápido, florecen más rápido, o sea, todo ese pool genético, esa información que tiene el macho es muy valiosa para mejorar una planta. Entonces vos al hacer eso perdés toda esa información, es como que estás solamente trabajando con la información genética de una planta al hacer ese uno. Bien. Claro, solamente con el de esa solita planta no tiene una diferenciación entre la fuerza y la velocidad que podría llegar a tener un cruce directamente con un macho de la misma especie. No solamente con el autocruce polinizado de los clones que están ahí dando vueltas. Esa es una información bastante útil para la gente que quiere iniciar de tener esto en consideración. Porque no es tan sencillo llegar a esa conclusión solo. Y la última pregunta es, para obtener semillas automáticas, para tener plantas automáticas, los cruces se hacen pura y exclusivamente con Ruderalis, y cómo se trata de mantener el porcentaje para que la planta no se exprese tanto Ruderalis, porque entiendo que las características genéticas de la Ruderalis no son tan deseables dentro del cannabis. Sí, tal cual. Bueno, particularmente la característica que hace que una planta sea autofloreciente es una característica recesiva. O sea, dentro de esto que hablábamos hoy, vos tenés que hacer que de repente tu planta tenga la mayoría de las características del otro cruce que vos estás eligiendo para mejorar la planta, justamente para mejorarle todas esas características de Rudelaris que no te interesan, que es más salvaje, que es poco productora y demás. Vos solo querés que aporte el gen que la hace autofloreciente. Entonces, ahí probablemente lo que conviene es, bueno, trabajar con un parental que te guste por un montón de otras características que tengan que ver más con la producción de la flor, con la resina, con los aromas y demás,
cruzarla con una Rudelari, si partís de una Rudelari base, digamos, estamos hablando también de nuevo un caso muy complejo de obtener. Generalmente ya las plantas autoflorecientes ya están laburadas y mejoradas. Pero bueno, si partirías de una salvaje Rudelaris, tenés que cruzarlas, volvés a ir a la F2, ¿sí? Porque si no, no se van a expresar de ninguna forma. O sea, también tiene que tenerlo en algún punto la madre, porque vos necesitas que los dos genes, o sea, bueno, perdón. Vos cruzás la Rudelaris por el progenitor que te interesa. Esa F1 va a dar todo ese heterocigota para esa característica. Cruzás esa F1 por sí misma y una pequeña población de la F2 va a ser autofloreciente. Una muy pequeña, la menor proporción. A esa F2 vos ya sabés que es autofloreciente, o sea, ya tiene dolor recesivo. Ahí en ese caso, vos la empezás a cruzar, o sea, dejás de lado la Rudelari que ya obtuviste lo que vos querés, una homocigota recesiva, porque si no, no sería autofloreciente, y la empezás a cruzar todo el tiempo por la parental que te interesa darle la mayoría de las características. Entonces esa característica no la perdería. De nuevo, estamos haciendo un ejemplo muy simplificado. Siempre hay muchos genes dando vueltas. Las características también autoflorecientes no dependen exclusivamente de un par, sino hay muchos genes que trabajan. O sea, las características, como decíamos hoy, capaz que el color de las hojas no dependen solo de un par de genes, sino de varios genes, que es más complejo hacer esa interpretación. Pero bueno, esa es la teoría, digamos, para comprender el concepto. Después de la práctica siempre es otro mundo, sí, pero, sí, pero de la teoría a la pero práctica esa hay es un la montón, base, siempre, sí, sí. siempre, siempre. No, pero está bueno poder entender la idea, porque yo no, por ejemplo, no entendía cómo, si yo cruzando dos niveles para conseguir el resultado de una planta después de todo un proceso, cómo hacía yo si quería transformar esa planta en automática. Tengo que empezar a cruzarla otra vez y no me senté a investigar y era una pregunta que siempre me había quedado en la cabeza. ¿Cómo llego a que mi planta, después de haberla laburado 6 años, ahora la quiero hacer automática? Ahí está la respuesta. Sí, tenés que o sea, llegar por lo menos a un F2 y de ese F2 va a ser una Cruzar y proporción cruzar y y cruzar va a y ser una cruzar. proporción mínima la que te va a dar esa característica. Y después, bueno, la base. Claro, una vez que ya. Tal cual. Eso se puede mejorar, claro. La que tiene todo lo más parecido. Exactamente. Vuelvo, vuelvo con vos, Guille, con las últimas preguntas del programa. Eh, ¿Están llegando los objetivos que se habían planteado en su momento? ¿Están por encima? ¿Se sienten que están bien? ¿Que están avanzando en ritmo? Disculpa. Particularmente nosotros estamos laburando ya hace cuánto, pero 5 años. Para 4 años. Para nosotros ya es un sueño cumplido. Para lo que nosotros siempre veníamos imaginando de hace años atrás, cada uno laburaba en su casa, tenía su semilla, su pool de genético que le gustaba, lo que le gustaba fumar, ya se había conformado con el tema del cultivo. Sí, o sea, yo personalmente sí me siento como que estoy más allá de las legislaciones actuales que bueno, no nos permitieron, pero con ermitaños pudimos ya ingresar una cepa en la que bueno, estamos esperando que nos puedan autorizar, que se hizo todo a conciencia, todo muy bien. Todos esperamos lo mismo. Exacto. Tenemos otras genéticas trabajando, queremos compartirlas, que creo que también en un punto cuando yo empecé a hacer semillas en mi ciudad, yo soy de San Nicolás, he compartido la semilla. Para mí siempre la semilla la he regalado, la he dado a todo el mundo para que pueda cultivarse lo suyo, no llegar a comprar de narcotráfico algo feo, viste, algo que... Sí, la chance, la posibilidad que, Claro, para mí mi bandera no fue tuvieron siempre nosotros, de no rebuscar la semilla dentro del 25, Claro, del que no porro, del estaba mal, de paraguay. última No, lo para empezar buscaba. está bien, pero hoy en día uno que tiene Te zafaba, te hacía tu plantita igual, por más que sea de prensado. No, Sí. no es por desmerecer, porque todo Pero hoy en empezó por día ahí. que tenemos la facilidad de decir, bueno, vos que haces la semilla, yo que No, tengo además con un grow Creo que todos nos dimos cuenta de la calidad. y no me alcanza para comprar, y bueno, toma, acá tenés, llévate 2 semillas, Exacto. hacelas. Exacto, Después bueno. fíjate. Eso fue un inicio mío, que siempre la semilla para mí siempre fue un souvenir, un regalo para todos mis amigos, conocidos. Tomá, hermano, querés cultivar, ponerte tu plantita. Y bueno, con Ermitaño, bueno, estamos en eso. Estamos queriendo registrar una cepa
Seguimos queriendo estar en el tema del cannabis, vigentes. Hoy en día nos estamos perfilando también un poco para lo que es el CBD también, para estar dentro de las legislaciones y poder investigar sobre lo que nos permite el sistema. También con el cáñamo, porque sería importante en algún momento tener el conocimiento también y poder expandirlo, ¿no? Y como hacemos también cuando nos juntamos con ustedes, que Es que yo la por idea primera es vez eso. y tienen mucho conocimiento, la tienen atada y ya te digo, como decía, hay un boom de información y para mí eso ya es un logro. Que la gente se dé cuenta que el cannabis vino para ayudarnos y no para hacernos ponernos una traba ni nada. Sí. Que es un poco la idea también del programa, hacer que esa misma evolución de, no, porque usted la información, sí, bueno, pero hay información que no está llegando, que no es que no se quiera hacer llegar, sino que no se sabe cómo hacer llegar a veces. Exacto, Por es ejemplo, importantísimo. no todos los días tenés la oportunidad de toparte con un biotecnólogo que te pueda, que lo pueda sentar 4 horas en un podcast hablando de fitomejoramiento, Exacto. de cruce, de retrocruce, de bueno, valores genéticos. No es tan sencillo conseguirlo. Nosotros lo hacíamos de forma empírica y nos encontramos por ahí. Che, loco, cruzaste una Green Caramel con una psicodelicia. O nos llegaba por ahí en algún encuentro canábico que íbamos a las copas de la gente de Córdoba. Che, mirá, esto es una Stallone, probala. Era una cruza de unos chicos de Córdoba, de Baires, no sé de dónde eran, y era genial. Y vos en esa época decías, che, mirá, qué hermosa. Como acá de Rosario también de Pablo Scolani, que tenía una, me acuerdo, que era la calicha, que nosotros en un momento la cultivaba y allá en San Nicolás decían, che, qué gusto, qué otra cosa. Y empezás a ver que hay un mundo detrás de todo eso. Siempre hay un mundo. Y la idea de eso es compartirlo. Por eso invitar a la gente que se invita, que no es selectivo, que invitamos a todos, tanto cultivadores iniciantes como cultivadores ya más avanzados y profesionales. Vinieron los chicos que son médicos, audiovisuales, todo el espectro que esté laburando para cannabis, los que fabrican lámparas, los que fabrican insumos, los que hacen tijera o quien se quiera sumar, siempre es bienvenido acá al programa. O luces, que estamos avanzando a pasos agigantados en Argentina. Los que se quieran sumar, que se sumen. Productores siempre locales que están haciendo muy buenos equipos. hay algo para contar y para exponer. Para ir cerrando el programa, les voy a hacer la misma pregunta a los dos y cada uno me da su respuesta. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un cultivador que se va a iniciar hoy? Que hoy en día con la información que tiene todo a mano. Puede hacerse un reprocan, que insista, aunque esté todo parado, que si lo necesita, o comprar semillas, y si no de algún lado la va a obtener siempre, porque semillas abundan. Va a salvar el mundo la marihuana. Que cultive. Que cultive. Mejor consejo para un cultivador que empieza hoy. Y que disfrute todo el proceso, digamos. Por ahí no desesperarse porque esté la flor lista, sino que como se empieza a disfrutar desde que va creciendo la plantita, o sea, todo ese paso es para mí un poco parte del efecto que tiene la planta en un Sí, de la o sea, magia verla crecer y cuidarla. Y después obviamente disfrutar de su fruto, pero todo el caminito, prestarle mucha atención y disfrutarlo y no estar ansioso por los resultados, sino Tal cual. disfrutar el camino. Un poco como cocinar, ir Claro, de a poco tal cual. preparando los ingredientes para cuando al final lo pruebes esté Exactamente. como tienen que estar. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse, hacerle clic a la campanita de notificaciones. Dejen los comentarios que nosotros siempre respondemos. Los Instagram de los chicos van a aparecer acá abajo por cualquier cosa que ustedes le quieran preguntar. Pueden comprar semillas, pueden comprar esquejes, pueden ir al Grow de Lema, pueden responder algunas preguntas a la gente que está en necesidad de investigar o de avanzar con algo. Están los chicos disponibles siempre. Háganse Reprocan, insistimos siempre con eso en todos los programas, lo vamos a seguir insistiendo, aunque esté parado, háganse Reprocan porque es la única forma legal que a nosotros nos dieron para poder portar nuestra medicina, aportar nuestra fruta, lo que nos hace bien, y lo vamos a seguir haciendo de forma legal. Insistimos, aunque no se esté dando, háganselo porque cuando se libere ya van a estar en la lista de pendientes. No duerman con eso porque después, si empieza a funcionar todo de vuelta, tenemos 2 meses, 3 meses de espera, da más ansiedad. Aprovechen ahora, sean conscientes y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por venir. Gracias a vos.